La situación de las cárceles sigue siendo la misma, con el proceso de hacinamiento, con un proceso de atención médica muy baja y además con un proceso de atención para los reclusos en una forma marginal. Con esas condiciones entonces el nivel de expansión con un caso que haya dentro de un centro penal se convierte en una situación realmente escandalosa a lo interno y no tenemos hasta este momento una situación especial de tratamiento en los centros penales que evite una propagación mortal dentro de los centros penitenciarios. Podríamos, Marvin, tener incluso muerte masiva en los centros penales si no se toman decisiones urgentes en razón de los últimos casos reportados en los centros penales. ¿Por qué el gobierno de la República no admite o no quiere tomar en cuenta con seriedad este caso de los centros penitenciarios, considerando los hacinamientos que hay en los mismos? Bueno, los centros penales han sido centros marginales para los gobiernos, han sido centros incluso donde ellos se han aprovechado de las circunstancias de reclusión de algunos privados de libertad para aprovecharse de esas circunstancias y usarlos, por lo tanto, usarlos para acciones criminales, pero se convierte en lugares de desprecio, en lugares de marginación, en lugares de no atención por parte del Estado. Si al Estado no le importan las personas que están libres, que están en las zonas marginadas, menos para que le importen a aquellos que están privados de libertad. Es una cuestión de atención humana en un Estado que usted no le puede exigir tal cosa porque es completamente deshumanizado. Vemos un silencio cómplice tanto del CONADE como de la misma oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Desafortunadamente, los organismos de derechos humanos estatales no están teniendo la responsabilidad suficiente y necesaria para poder atender a aquellas personas que tienen niveles de exposición mayor frente a la situación del COVID-19. Y ya que usted ha tocado el tema del Alto Comisionado, le voy a mencionar un elemento que yo he estado elevando a nivel externo, a nivel internacional, en razón de que los organismos internacionales de derechos humanos vayan tomando algunas acciones. Y es lo siguiente: el tema de la discriminación por pobreza, por ser portadores o sospechosos del COVID-19, va a ser de las nuevas formas de expresión de discriminación de la sociedad. Si antes nos despreciaban por ser pobres, ahora el nivel de desprecio de ser pobre y ser sospechoso de portador del COVID-19 va a ser mayor. Vamos a tener sociedades de mayor exclusión y marginación si el Estado no analiza, y los estados del mundo, incluso en la relación entre estados, también se puede complicar en razón de que aquellas personas que vengan del tercer mundo y que vayan al primer mundo puedan tener nivel de discriminación mayor. Los estados y los organismos suprarregionales deben de tomar este elemento como un factor humano de convivencia en el mundo a atenderlo antes de que esto se pueda profundizar como la situación grave que existe en Estados Unidos en este momento por discriminación racial. ¿Es ganancia para el gobierno tener una oficina al Alto Comisionado de los Derechos Humanos inservible, inamovible y sin hacer señalamiento de las violaciones que se dan? Usted sabe, Marvin, que yo conozco el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos porque es mi trabajo. Y yo he sido un crítico muy fuerte del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras. Como hay que hacer la diferencia del Alto Comisionado de los Refugiados, que ha jugado un papel muy importante, determinante en los estados, pero el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es cuestionable porque es timorato frente a las acciones estatales, porque es muy diplomático frente a la propia defensa de los derechos humanos. Y los derechos humanos no pueden tener una actitud de neutralidad y no pueden tener una actitud de no tratamiento de los temas más fuertes en un país y no tener una actitud tibia. Esa situación del Alto Comisionado lo hace tener una alta distancia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es mucho más protagónica, que es mucho más efectiva en los tratamientos incluso de los temas al día, al momento. Y el Alto Comisionado tendrá que revisar su papel, sino su infuncionalidad prácticamente será lo que lo llevará a un proceso de cuestionamiento al interno de las Naciones Unidas, incluso hasta el hecho de si tiene sentido o no que tenga presencia en los estados. Muy al contrario el papel que está jugando CONAPRED, por lo menos la comisionada representante de sociedad civil, la abogada Glenda Ayala, el CPTRT y el mismo CIPRODES, que han hecho denuncias puntuales. El CONAPRED ha tenido una característica importante, y es que ha tenido la posibilidad de que la discusión interna de su representante pueda ser más democrática, y ha existido esa posibilidad de que el representante de sociedad civil en CONAPRED pueda poder establecer criterios y valores propios, y eso fíjese que ha logrado prestigiar a esta instancia, y eso ha logrado legitimar a esta instancia, lo que significa entonces que cuando una instancia estatal tiene un nivel de objetividad, logra mayores niveles de legitimidad frente a la población, aunque diga que tiene algunas debilidades, porque no es un pecado que el Estado, que las instancias estatales tengan debilidades. El punto es que esas debilidades se escondan y se usen más bien para acciones irregulares dentro del propio Estado.